Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, aprendiendo de la santa palabra de nuestro Padre Celestial a través de la Biblia. Hemos culminado una serie que habíamos empezado, que pensaba que iba a ser una serie más breve en el libro de Hebreos, que terminó siendo 12 lecciones, eso es, 3 meses. La semana pasada hicimos un mensaje libre acerca de lo que era la salvación. Un tema importante porque sobre la salvación se construye todo el resto de nuestro caminar cristiano. Es en base de ello que vamos a ver una diferencia en el destino final. Es en base de ello que nosotros tenemos una relación con el Padre Celestial. Es en base de ello que nosotros vamos a poder construir en esta vida una vida que vale la pena vivir con principios, valores y ordenanzas que nos llevan al próximo nivel de satisfacción. Ahora, con todo eso dicho y hecho, hablamos acerca de que la salvación era en base en lo que Dios había entregado, que era su Hijo Jesucristo, y no nuestras buenas obras para llegar a ser salvo, porque a través de nuestro mérito propio es imposible satisfacer, bíblicamente hablando, según lo que enseña la Escritura, el estándar de perfección que Dios tiene para el hombre. Ahora, esa teología, doctrina o enseñanza, que es el producto de la totalidad de toda la Biblia, entendiendo la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento, nos ayuda a entender que si la salvación se gana a través de fe, o mejor dicho, es adquirido a través de fe, porque Cristo fue el que lo compró, entonces dentro de aquella cláusula, si no hay nada a través de mi propio mérito que conlleva que sea salvo, no hay nada en mi propio mérito que puedo hacer para perderlo según malas obras. Y ese era un punto que un hermano de la semana pasada me comentó. Me dijo: pastor, nosotros creemos que la salvación no se pierde. Pero hay muchos cristianos afuera, muchos hermanos, que creen que sí se pierde. Entonces, ¿cómo se puede justificar? Aquel hermano dijo que había entrado en YouTube, había visto todos los argumentos a favor de ello, pero no había encontrado ningún mensaje afuera que hablara acerca de cómo poder contestar aquellos textos, pruebas que conllevan a gente que cree que la salvación sí se pierde. Entonces decidí, creí que era una fantástica idea, un desafío, se podría decir, que valiera la pena realmente desarrollar, porque nuestro deseo no es fabricar nuestra propia teología. Nuestro deseo es dejar que la Biblia hable por sí mismo, pero si hay puntos que podría ir para ambos lados, que se pierde o que no se pierde, ahí nos empuja la palabra de Dios, nos empuja el Espíritu Santo a tener que profundizarnos bien en lo que es la intención de la palabra de Dios. Entonces, lo que hice esta semana fue tomar diferentes recursos de grupo de gente que piensa que sí se pierde la salvación y tomar sus argumentos más fuertes cuando viene a textos pruebas. Ahora, un texto prueba, ya lo mencioné antes, pero un texto prueba es un versículo, un párrafo, una frase que justifica lo que yo creo. Entonces hay muchas sectas que buscan textos pruebas para validar sus creencias, pero muchas veces, porque cada persona que cree en la Biblia a cierto nivel, sea secta, religión, denominación o lo que sea, se va a tratar de aferrar a alguna palabra que le ayude a creer en ello, ¿ya? Poniendo al lado a aquellos que creen en sueños y revelación especial al individuo, donde eso podría superar la Biblia, que ya se torna en otro mensaje. Entonces lo que hice fue tomar los 23 textos pruebas más convincentes, en mi opinión, las más fuertes, a través de diferentes fuentes de gente que cree diferente, y empezar a explicarlos de una manera bíblica, ya una manera que podríamos decir reflejaría una persuasión teológica de acuerdo a lo que tenemos nosotros. Entonces, hoy día voy a poner la primera parte de esos 23 versículos. En vez de hacerlo de una manera desordenada, saltar de un versículo a otro, seguir un artículo de otra persona, tomé esos 23 versículos y lo puse en una de 4 categorías. ¿Y por qué estas 4 categorías? Veía un punto en relación al uno con el otro, un factor común. Entonces, estas 4 áreas son las siguientes, ¿ya? Problemas de dispensación. Ya he mencionado la palabra dispensación antes. Ya la Biblia sí menciona el tema de la dispensación.
Pero a lo que se refiere es que Dios obró de una manera diferente entre el Antiguo Testamento con la ley que en el Nuevo Testamento a través de la gracia, ¿ya? Y tengo 4 versículos, textos pruebas que ocupan la gente que piensa que la salvación se pierde, que caerían en un error en la manera de entender cómo Dios obra, que es tiempo de ley o es tiempo de gracia. El segundo grupo de textos que vamos a estar viendo va a ser con el problema de identidad de la persona que está escrita. Hay referencias y hay 3 textos en específico que caen en este grupo, que estarían en 1 Corintios, Gálatas y creo que Efesios, y lo vamos a estar revisando mientras estamos avanzando el mensaje. Que el problema no es que si la salvación se pierde o no, sino hay un problema de identidad que Pablo cuando está escribiendo hablando de la gente inconversa, y esas personas inconversas según sus acciones son identificadas y aquellos son los que no van a heredar el reino de Dios. El tercer grupo de problemas escritos son textos que son dirigidos al creyente, al cristiano, pero hay un problema de interpretación de lo que significa lo que están diciendo. O sea, la palabra se podría estar malinterpretando, la intención se está perdiendo, y ese va a ser el tercer grupo. Y después el cuarto grupo lo llamo los textos problemas, ¿ya? Y los textos problemas son aquellos que no caen en una de esas categorías previas y tienen un significado en específico. Ahora, vamos a abordar hoy día los primeros 2. Entonces vamos a hablar acerca del problema de confundir la ley con la gracia, con algunos de estos textos, y también la descripción del inconverso que se refiere acá. Ahora, como preámbulo, hay algunas cosas que nosotros debemos entender. Número 1, en este estudio no tomé ningún texto del Antiguo Testamento, porque los textos del Antiguo Testamento son dirigidos a Israel. Es durante el tiempo de la ley y no la gracia, es dirigido a otro grupo de personas. Entonces, hay una función del Antiguo Testamento, pero uno de los errores grandes que comete muchos cristianos al día de hoy es no entender quién es la audiencia que está hablando Dios. No todo lo que la Biblia dice va dirigido directamente como un mandato hacia nosotros, el creyente, sino hay puntos donde podemos aprender del carácter de Dios, ¿ya? Además, tenemos otro preámbulo. Ya vamos a asumir que la salvación es por fe y no por obras, ¿ya? Porque eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces no voy a pasar el tiempo para validar ese punto el día de hoy. Ahora, antes de empezar, cuando uno está viendo textos bíblicos, ¿ya? Y esto es un mini hermenéuticas, ¿ya? Hermenéutica significa el estudio de la palabra de Dios como corresponde, ¿ya? La ciencia de ese tipo de estudio. Hay que implementar las siguientes cosas. Cuando uno está estudiando la palabra de Dios, tiene que, número 1, implementar lógica. Hay cosas lógicas que hay un significado bastante obvio según el género gramático que se está escribiendo. Por ejemplo, cuando Jesús dice que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un hombre con riqueza, una persona rica, entrar en el reino de Dios, significa que si podemos pasar un camello por el ojo de una aguja, que es así y algo masivo, vamos a poder salvar a la gente rica. Entonces acá estamos ocupando un género donde no está hablando de manera literaria, pero está haciendo una sobreexageración, que es una hipérbola, donde está sobreexagerando algo para comunicar un principio de que es sumamente difícil, si no imposible, que eso pase, ¿ya? Entonces ahí hay que entender e implementar el tema de la lógica. Hay que ver el significado de palabras. Muchas veces nosotros asumimos que una palabra significa algo porque lo escuchamos toda nuestra vida, pero cuando uno va al griego o cuando uno ve la etimología de esa palabra, que significa el significado del origen de esa palabra, uno va a estar mucho más iluminado con respecto al significado. Ya no voy a ocupar el ejemplo ahora porque si no se me va a ir toda la hora. Vamos también a entender, hay que entender teología básica, hay que ver el contexto y hay que ver la intención del texto. Entonces, vamos a empezar con esta primera categoría de 2 que vamos a ver el día de hoy, donde gente se puede desviar con esta creencia que la salvación se puede perder. Ahora, nosotros no promovemos pecado, no justificamos pecado, no estamos diciendo que está bien, pero simplemente estamos hablando de la importancia de entender de que la salvación no se pierde. Porque aquel que piensa que sí se pierde, vive toda su vida en una de 2 condiciones. En temor de perderla, siendo verdaderamente salvo, o nunca verdaderamente habiendo
aceptado al Señor porque está confiando en sus buenas obras. Entonces, es sumamente importante para el creyente entender la seguridad que tenemos en Dios. Y eso no significa que no vamos a tener consecuencias en esta vida, pero significa que puedo tener paz, tranquilidad, gozo y amor de querer buscar y seguir a Dios. Y no por temor. Entonces, vamos a ir a el primer versículo dentro de esta categoría de un mal entendimiento de lo que es la ley y la gracia. Gálatas 5.4, la última frase de Gálatas 5.4, ¿ya? Entonces alguien puede poner Gálatas 5.4 y poner punto, 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 y esta última frase dice, de la gracia habéis caído. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ese era uno de los textos que hablaba una de las personas diciendo que tenemos que tener cuidado de no caer de la gracia, de no caer de la gracia, de no caer de la gracia. Si te desligas de Cristo, vas a caerte de la gracia. Entonces tienes que, y ahí empiezan a hacer las leyes de hombres para establecer qué te hace perder la salvación. Ahora, acá es uno de los más simples, este es fácil, y quise empezar con uno fácil para hacer esto un proceso más tranquilo, ¿ya? ¿Qué podemos deducir acerca de este texto? Número 1, la intención. ¿Qué estamos aprendiendo de Gálatas capítulo 5? Entonces uno lee Gálatas 5, después lee ese segmento, lee todo el libro y después empieza a formular su intención. Pero no tenemos tiempo para hacer eso. Pero voy a leer versículos 1 al 4. Dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas, Pablo está lidiando con una iglesia que estaba cayendo detrás a lo que era el legalismo, y el legalismo donde tienes que implementar las leyes del Antiguo Testamento para ser salvo por fe, más la ley. Y Pablo está diciendo, no vuelvan atrás, no es por la ley, no caigan en esa trampa, estad firmes pues en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Ya? Uno de los rituales dentro de la comunidad judía. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, está diciendo, ya quieren basarse en la ley, ya vuelvan detrás a lo que es la ley, vivan a través de la ley, pero tienen que cumplirla al 100%. Van a fracasar, van a subirse en su ego y van a rechazar a Cristo. Dentro de eso, si vuelven atrás a tratar de ser salvos a través de buenas obras, ¿ya? De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, ¿ya? Si tú crees que eres salvo por la ley, de Cristo te has desligado, ¿ya? Y ahí está diciendo una expresión gramatical. Has caído de la gracia que hemos estado predicando. Están perdiendo el tema de lo que te hace salvo, no te desvíes. Entonces, acá no está diciendo que si es que empiezas a tratar de confiar en la ley, que pierdes tu salvación, pero está diciendo que te estás desligando, te estás separando, te estás dividiendo de lo que verdaderamente trae salvación, lo cual es Cristo. Te estás desligando de Él. Entonces, la intención del texto, Pablo atacando el legalismo, que la salvación es por la ley o por las obras. Pablo dice que si se vuelven a las obras de la ley para salvación, se han caído ahí de la gracia. Ahora, yo hago esta pregunta. Para aquellos que piensan que la salvación se pierde, ¿cómo se pierde la salvación? Y puede ser una de dos cosas. O dejo de tener fe, sea rechazo a Cristo, rechazo a Dios, rechazo a lo que es la fe. O la otra opción es mis malas acciones conllevan a perder mi salvación. Entonces este es un texto buenísimo. Este es un texto buenísimo para ello. ¿Por qué? Ya, no vamos a abordar el tema de que si uno cae de creer en Jesús y Dios, porque pudo haber sido que nunca había sido salvo y finalmente salió a la luz que no había sido salvo. Hay gente que en su enojo tiene frustración y podría dudar en contra de Dios, ¿ya? Dios va a lidiar con esa situación. Pero aquellos que piensan que la salvación se pierde por buenas obras, acá está diciendo, si tú tratas de confiar en tus buenas obras para salvación, ya te estás cayendo de la gracia. Entonces es realmente un argumento bastante débil este texto, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere de la gracia habéis caído? Se está refiriendo de que se están desligando del mensaje de la gracia y no que han perdido su salvación a través de malas obras, porque ahí está diciendo que se está tratando de adquirir con buenas obras, ¿ya?
Segundo texto es Romanos capítulo 11, versículos 18 al 22. De nuevo, está en la categoría de la ley versus la gracia. Y esto tiene que abordar el tema de lo que es la teología. Entendiendo teología va a ayudar mucho poder entender este texto. Vamos a ir al versículo 22, en la cual es el texto que ellos ocupan. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno y Dios es severo. La severidad ciertamente para los que cayeron, ¿ya? Pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Wow! Fuertes declaraciones. ¿Quién acá quiere ser cortado? Ha sido cortado por Dios. Y acá hay aquellos que han caído, y los que han caído, ha caído la severidad de Dios sobre ellos. Y si tú permaneces fiel, permaneces en la bondad de Dios y no serás cortado. Así lo interpretaría una persona que lo lee solamente el versículo. Entonces acá es donde uno tiene que volver. La frase clave acá es serás cortado. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, dice, serás cortado si no permaneces en la bondad de Dios, si no permaneces hasta el final, si no te determinas hasta luchar el final. Ahora, el contexto acá es entender qué es la intención de este capítulo. Romanos 11, ¿ya? 9, 10 y 11. Romanos 9, Pablo está hablando del pasado de Israel. Romanos 10, el presente de Israel y cómo ser salvo, pero Israel ha rechazado. Y Romanos 11, la intención está hablando de ahora Dios ha puesto la iglesia. ¿Por qué? Porque ha caído Israel. ¿Ya? Entonces este texto dice, han caído, ten cuidado porque la severidad de Dios viene sobre aquellos que han caído. Los que han caído son Israel. Y vamos a leer ahora. Esa es la intención del capítulo. Vamos a leer el antes del texto. Entonces, desde el versículo 20 al 22 dice así: bien por su incredulidad, hablando de Israel como dispensación, porque esa es la intención del capítulo 11, fueron desgajadas las ramas que eran de la Israel, ya fue sacado de este árbol que es la obra del reino de Dios. Pero tú, ya por la fe estás en pie. La iglesia, el creyente, la dispensación de la gracia. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que está hablando de Israel, Israel era naturalmente el reino de Dios, y Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco, iglesia en Corintio, que está ahí, tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad de Dios es que Dios permitió que los gentiles pudieran ser salvos a través de la gracia. Y la severidad de Dios, que Dios no perdonó la caída de Israel. Ya la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Entonces, ¿qué es la bondad? Cristo, la salvación por fe en la gracia. ¿Cómo fue que Israel perdió el ser usado por Dios? Una ausencia de fe en Cristo y se mantuvieron en la ley. Entonces cayeron porque no se permanecieron en Cristo, sino en la ley. Ese fue el hecho de caer. No cayeron una vez siendo salvos y tuvieron malas obras, sino realmente nunca llegaron a ser salvos porque rechazaron al Mesías. Fracasaron en el plan, ya podríamos decir, en el formato, en la estrategia que Dios tenía, ¿ya? Ahora Dios es soberano, Dios sabía que iba a rechazar, entonces no es una sorpresa para Dios. Pero acá está diciendo, la intención del texto es no te llenes de soberbia. Porque si Dios fue severo con los naturales, porque ellos no creyeron, tú ten cuidado y mantente en la bondad de Dios, que es Cristo, que la salvación es por fe. Entonces ese es el segundo texto de los 23. Vamos a ver hoy día la mitad de ellos. La intención del párrafo es de no jactarnos, ya lo que no cumplen, que aquellos son los que no se sometieron a Dios en el tema de la fe, ¿ya? La intención de la frase cortado es que Dios no perdonó a Israel como nación, ¿ya? Acá no está hablando de individuos, que cortó a los individuos, sino cortó la rama que era Israel. Terminó de trabajar en esa función y Dios va a volver a trabajar con Israel cuando viene el tema de la tribulación. Y eso lo vamos a ver ya en las clases de Apocalipsis. La intención total es dirigido a Dios, ocupa un grupo de personas, no según su llamado, porque Dios llamó a Israel, sino acerca de su obediencia, ¿ya? Y acá vemos que los gentiles fueron obedientes y la iglesia y Israel no.
No habla de salvación, sino de elección para uso y dispensación, y el contexto sabemos que no es individual, sino nacional, ¿ya? Entonces acá tenemos dos textos que gente que dice que se pierde la salvación ocuparía, pero no está hablando de un creyente ya salvo, está hablando de aquellos que están aferrándose a la ley. Mateo 29, versículo 21 al 35 es otro texto y lo voy a resumir por tiempo, pero esta es la historia del joven rico que vino a Jesús y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le responde. Ahora, antes de responder esto, muchos de los textos que van a estar en los evangelios van a ser lo más problemáticos y más fáciles de responder. Los que van a estar en las epístolas, los cuales son desde Romanos hasta Judas, eso van a ser un poquito más complicado porque la intención es la iglesia. Jesús, ¿con quién está hablando? Con judíos. ¿Bajo qué dispensación? ¿La gracia, salvación por fe o la ley a través de las obras? La ley a través de las obras. Entonces, este texto es bastante simple de responder, pero lo voy a desarrollar igual. Versículo 20, Jesús le responde al versículo 22, ¿qué debe hacer para heredar el reino de los cielos? Dice, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le da una lista simple de algunas leyes y el joven dice: ¿qué más me falta? Ya hice la base, ya hice lo que me dijiste. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, este texto, uno de los 23 que estaban ocupando, estaría lidiando más con la salvación por obras que la salvación perdiéndose a través de malas obras, ¿ya? Pero vamos a poner ese punto aparte y lo vamos a desarrollar para seguir esta línea. Yo hago la pregunta acá: ¿cuántos de los hermanos que están aquí presentes han vendido todo y lo han dado a los pobres? ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos que han vendido todo y lo han dado a los pobres? Yo jamás he conocido en Chile, en Estados Unidos, en la radio, en la tele, en libros, personas que han vendido todo y lo han dado a los pobres. Ahora la pregunta es, ¿son estas personas salvas, sí o no? Sí. Entonces, aquí hay un punto interesante. Si Jesús rechazó a este hombre según eso, o este hombre decidió alejarse de Dios acerca de un punto, ¿es esto algo requerido por nosotros en la salvación por obra gracias a esto? Y la respuesta es no. Acá estamos viendo la ley. Jesús le está diciendo: ¿me llamaste maestro? Bueno, voy a responder según un rabino como los que estarían ahí. ¿Quiere ir al cielo? Sigue la ley. Eso enseñan los rabinos. Eso lo he hecho. Bueno, ¿quieres ser completamente perfecto? Vende todo y sígueme. Y ahí empezó Jesús a atacar no la parte superficial, sino la parte del corazón. Porque nosotros no podemos ser salvos a través de nuestras buenas obras, sino Cristo lidió con él al nivel de la dispensación de la ley. ¿Tú quieres lograr salvación por ley? Ya. Ahora vende todo y sígueme. Jesús vendió todo por la gloria de Dios, se humilló, ¿ya? Tomó forma de hombre, vivió esta vida, sufrió en la cruz, lo entregó todo y así llegó a ser el Salvador del mundo. Entonces, ahí está de nuevo hablando de la dispensación de la ley. Mateo 5, 27 a 29, tenemos un texto bien conocido que dice: si tu ojo es ocasión para caer, córtalo, es mejor entrar al cielo sin un ojo que ir al Hades o al infierno con los dos, ¿ya? Entonces, acá dice: mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, es necesario entender que Jesús le estaba dando ley para que ellos quedaran sin excusa, y esto es ser culpable. Por eso es sumamente importante entender el tema de teología, ¿ya? Es importante notar que en los evangelios fue escrito durante la ley y Jesús le estaba entregando ley que él mismo iba a cumplir. Y después de muerto en la cruz y resucitado el tercer día, iba a ser fe en lo que hizo Jesús y no en la fe en la obra que yo he hecho por mí mismo. Entonces, de nuevo, esto no justifica que estamos promoviendo pecados, simplemente estamos dando la respuesta de nuestra fe. Entonces, esa es la primera categoría de versos que se ocupan de gente que dice que la salvación se pierde. Tengo que tener cuidado. Si yo estoy mirando, mejor sacarme ese ojo y ir en el ojo en la vida ciego que llegar a morir y perder mi salvación, porque ahí se está refiriendo a la salvación por obra.
Entonces es importante entender la intencionalidad, es importante entender lógica, es importante entender teología, el contexto, y todos esos son factores que van a determinar el poder tener una firmeza. Porque de otro modo, si sacamos versículos guachos aquí y allá por todas partes, vamos a terminar esquizofrénicos, porque no hay ningún versículo que esté en un vacío de información. Entonces, todo lo que nosotros sacamos, cualquier versículo, debemos conglomerar el antecedente de ello para ver qué verdaderamente significa. Esto nos empuja al segundo grupo de textos, y este va a ser algo largo también, que habla acerca de que si la salvación se pierde. Esta segunda categoría está describiendo al inconverso, una persona no salva, y está describiendo su pecado y su destino final. Ahora, cuando uno lo lee así por primera vez, uno puede realmente empezar a cuestionarse tal vez al principio, empezar a dudar. Porque realmente cuando uno lee simplemente sin tomar todos estos diferentes factores, uno puede caer en algunas malas doctrinas y teología, y por eso hay tantas iglesias diferentes, porque no se ponen de acuerdo. Entonces, hay tres textos paralelos que vamos a estar ocupando en Efesios, Gálatas y 1 Corintios. 1 Corintios, como son textos paralelos que están realmente haciendo referencia al mismo principio de que aquellas personas no van a heredar el reino de Dios, es importante ver algunos detalles específicos para no confundirse. Entonces, yo empezaría con 1 Corintios 6:9, porque acá nos va a dar la clave de poder construir los otros dos textos que son sumamente similares. Entonces, capítulo 6, versículo 9 de 1 Corintios dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, esto está hablando de la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si paramos ahí, ya, podríamos nosotros hacer un argumento. Si yo fuera un abogado, podría distorsionar este texto y decir: mira, acá el texto dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Y nos gusta muchas veces poder apuntar dedo en pecados que nosotros tal vez no estamos cometiendo, ¿ya? ¿Cuánto acá están haciendo hechicería? ¿Cuánto acá están haciendo idolatría? ¿Cuánto acá son homicidas? Espero que ninguno. Pero nos gusta apuntar el dedo hacia allá. Ahora, hay dos partes acá que me gustaría recalcar. Bueno, van a haber 3 puntos que vamos a recalcar. Número 1, vamos a continuar con versículo 11. Dice: y estos erais algunos, está hablando de antes, mas ustedes ya habéis sido lavados. Este grupo de gente no va a ser salvo. Ustedes ya han sido lavados y habéis sido santificados, ya eso es completamente purificado ante Dios. Ya habéis sido justificados, es una palabra muy importante, justificado, porque significa declarado justo ante Dios, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, acá hay que ver algunos puntos específicos. Número 1, donde yo empezaría sería ni los ladrones ni los avaros. Porque atacamos los pecados grandes, pero cuando ya viene la avaricia, ¿cuántos de nosotros acá no hemos sido avaros? Es una cosa de ver un auto que te gusta, es una cosa de querer un poquito más de dinero, es una cosa de ver la casa de tu vecino, es un poquito acá, un poquito allá, y no empieza a comer. De nuevo, no se justifica, no se promueve y no es bueno. Pero todos acá seríamos culpables. Entonces acá diría, si tú has sido avaro, si tú has sido ladrón, desde un lápiz a una moneda, a miles de pesos, a millones de pesos, un ladrón es un ladrón. Dice, no heredarán el reino de Dios. Fuerte declaración. Acá está estableciendo, si esa es la regla, si acá está hablando de los creyentes, todos estamos, teológicamente hablando, fritos. No, estamos bastante mal. Entonces, primeramente, todos quedamos culpables de acá. Segundo factor que me gustaría recalcar sería el tema de la palabra, no sabéis que los injustos, ¿ya? La palabra injusto en el griego es adikos. A en el griego significa no. Los no
dikos. Y dikos es la palabra base, la palabra raíz para lo que es justos. Los no justos, los no justificados, ¿ya? Nosotros no somos justos por nuestro mérito propio. Somos declarados justos según el mérito de Cristo. Los no justos se están refiriendo a los no salvos, no heredarán el reino de Dios. Y empieza a describir los que no son salvos. Entonces, acá está hablando, la intención del texto es: no hagan esos pecados. No hagan esos pecados porque ellos son los no justos, los no limpios, los no salvos. Y así se comportan. Ellos no van a ir al cielo. Ustedes son salvos. Así eran antes ustedes. Pero Dios ya te ha limpiado, te ha justificado. No vivas según la carne, porque sigue la carne dentro de nosotros. Entonces, esa es la intención del texto. Es entendiendo que acá está describiendo a la persona no justa, a la persona no salva. Y después el tercer factor yo diría es: estos eran algunos antes, mas ahora ustedes están en esta posición ante Dios. Ahora, esos pecados de ser ladrón, idólatra, idolatría es cualquier cosa que se pone antes de Dios. Puede ser una relación, puede ser una casa, puede ser una posesión, puede ser algún deporte, puede ser lo que sea. Todas estas cosas van en contra del plan, el formato y la vida que Dios quiere y tiene para el creyente. ¿Ya? Nosotros hemos sido lavados. Efesios 5, 3 al 5 hay un texto paralelo que empieza a ser también una enumeración de la gente que comete esos tipos de pecados y la relación que no van a heredar. Dice así, Efesios 5, versículo 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Y yo subrayaría esa palabra, nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, y de nuevo recalcamos el tema de la avaricia, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, primeramente vamos a ver qué es la intención de este texto. ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? La intención del texto es de cuidar las cosas que estamos hablando. Dice, no tener la plática que ocupan los incrédulos. Porque recuerda, ellos no tienen herencia en el reino. Esa es la intención. Ahora, vivimos en un mundo donde la revolución sexual es grande. La avaricia es abundante. La inmundicia sobrepasa todo. Estamos en un mundo saturado de eso, igual que en los tiempos romanos. ¿Ya? No estamos viviendo la Edad Media, no estamos viendo la Reforma o un tiempo donde hubo gran desviamiento espiritual. Y no se veía mucho de eso porque la iglesia estatal trataba de controlar esas cosas, aunque igual ocurrían. Pero acá lo que está pasando es, Pablo le dice, no hablen de estas cosas. ¿Ya? Hay películas que cristianos no deberían estar viendo. Yo soy de la convicción que si hay una escena sexual en la película, no es una película para ti. Sea que haya o no haya desnudo, ¿ya? Nos va a empezar a envenenar la mente, nos va a empezar a abrir el apetito, nos va a empezar a abrir los ojos y nos va a fácilmente desviar de lo que es la vida que Dios tiene para nosotros. Ni aun se nombre. Y esa es la intención. Cuidado con las cosas que están hablando. Entonces Pablo está diciendo, no se nombren entre ustedes, porque recuerda que estas personas no tendrán herencia en el cielo. Ahora, acá podríamos entrar en palabras técnicas. No dice no van a heredar el cielo, sino no van a tener herencia en el cielo. ¿Ya? Entonces, este texto es un poco diferente que el texto de Corintios y un poco diferente que el texto de Gálatas, pero al entender la intención acá, sabemos que lo que Pablo estaba tratando de lograr era que la gente no se vaya en esa dirección. Porque ese tipo de conducta, ese tipo de vida, ese tipo de comportamiento es lo que refleja aquella gente que no va a tener nada en el cielo. Y su vida va a haber sido un mal gasto. En Gálatas, capítulo 5, versículos 19-21, dice así.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades y pleito. Ya podríamos decir, no estamos en ninguno de esas tal vez. Pero luego dice, celos, iras, contiendas, disensiones, ya, herejías, enojo, ¿cuántos de nosotros no hemos sido culpables de enojo? Envidias, ¿cuántos de nosotros no hemos sido envidiosos? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, la palabra clave ahí es practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, la palabra griego para practicar es la palabra prazo. Y la palabra prazo significa, es un acto perpetuo, es una práctica, es una profesión, es algo habitual. Y acá yo volvería a decir lo siguiente. Si uno no tiene problemas con pecados habituales, donde está viviendo en adulterio y no le molesta, está viviendo en idolatría y no le molesta, está viviendo con todas estas cosas, está reflejando una vida en la carne, ya que Gálatas se está hablando acerca de ten cuidado de vivir en la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, y está diciendo que si nosotros estamos viviendo ese tipo de vida, está reflejando el hecho de que estamos viviendo como antes. Esas prácticas realmente son indicadores, muchas veces, de un corazón no regenerado por Dios. Ahora, la clave acá de nuevo está en versículo 24-25. Pero los que son de Cristo, ¿ya? Esta gente no va a heredar. Pero los que son de Cristo, Cristo pagó todas las penalidades, cumplió toda la ley, hizo todas las buenas obras, vivió de la vida perfecta, pero que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y está diciendo, si tú aceptaste a Cristo, cuando aceptaste a Cristo, lo que hiciste fue poner tu carne con la carne de Cristo para que Él lo pagara. Y si Cristo ya lo pagó, versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, si somos salvos, andemos también por el Espíritu. Entonces, la intención del texto, de nuevo, es una motivación a decir, vivamos diferente. La carne sigue que nosotros, la carne va a ser destruida. Nuestro espíritu va a llegar a la presencia de Dios, nuestro espíritu va a llegar al cielo. Ahí luego Dios va a resucitar nuestro cuerpo en la segunda venida, pero eso de nuevo, clase del libro de Apocalipsis. Pero acá el punto principal es la siguiente. Si tú eres salvo y estás viviendo en el espíritu, ahora es tiempo de andar en el espíritu. Un extremo es legalismo, donde tengo que hacer todas estas leyes para ser salvo. El otro extremo es licencia. Ahora que soy salvo, voy a hacer lo que quiero porque sé que me voy al cielo. Van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias en esta vida. Y esa es la manera en que Pablo está diciendo, ustedes son cristianos, ustedes son salvos, ustedes no son ese grupo. Vivan como este grupo de salvos. No vivan según la carne. Entonces no está diciendo que la salvación se pierde, está haciendo referencia de que estas personas no van a tener herencia en el cielo, estas personas no van a heredar el cielo, ya dependiendo del texto. ¿Ya? Además, ya vemos, ya hemos sido crucificados, Cristo pagó por todo ello, ahí es donde entra la teología, ahora debemos andar en el espíritu, un cambio de acción, y acá vemos la descripción más que nada del incrédulo en este texto. Apocalipsis 21, 7 al 8. Dice, en versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ya? Ahora, de nuevo, nosotros tenemos una tendencia de poner compartimientos de pecado más grande y pecado más pequeño. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, empezarían a atacar la parte de los homicidios, los fornicarios, la hechicería, la idolatría. Ellos son los que se van a ir al infierno porque han pecado. Pero omiten, ¿ya? En la lógica, ¿cuánto nosotros no hemos sido cobardes? Toma una vez que no hayas compartido tu fe con un desconocido y ya eres un cobarde por no haberlo hecho. Es una vez decirle a alguien que le quedó bonito el corte de pelo porque está siendo cortés, que le estás mintiendo, no estás siendo completamente veraz, que ya eres parte de la categoría de mentiroso. Entonces acá ya tenemos que tomar lógica, decir, el rango es de lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué debe significar esto? Ahora, ahí es donde tenemos que entrar en el ámbito de entender lógica, teología y contexto. Ya la lógica es que
todos deberíamos ser lanzados al lago de fuego, entonces nadie sería salvo. Teología, ya debemos volver al tema de entender que somos salvos por gracia y no por obra. Y la parte de contexto de entender el libro de Apocalipsis. Apocalipsis está hablando de la ira de Dios sobre el mundo y que los santos, ya, o mejor dicho, que la iglesia es raptada, van a haber gente salva a través de los 7 años de tribulación, pero al final de todo esto, ya cuando venga el juicio, ya, versículos 1 al 6, ya, versículos 1 al 7, habla acerca de los que quedaron en la tierra y lucharon hasta el final y fueron salvos porque no se amoldaron a la bestia, no se pusieron la marca 666, etcétera, sino se mantuvieron firmes hasta el final. Ellos van a tener la herencia de sus buenas obras de no haber negado a Cristo en esta vida después del rapto. Ahora, versículo 8 empieza a describir a aquellos que no salieron con Cristo, sino salieron con el anticristo, los cobardes, los que no decidieron pararse por Cristo durante esos 7 años. Ahora, yo tomo la postura premilenialista y pretribulacionalista, que significa, yo creo que la iglesia va a ser raptado al principio de los 7 años de tribulación y después Dios va a venir, Jesús va a venir a establecer su reino antes de los 1000 años del reinado del milenio, y entre medio de esos 2 puntos acá va a venir el juicio contra aquella gente que no era salva. ¿Ya? Aquellos que no decidieron escuchar el testimonio de los 144.000. Y va a decir que va a ser proclamado esta verdad a todos los rincones de la tierra. Entonces no va a ser ignorancia lo que conlleva a la gente a no creer. Va a haber el rapto, va a ser una gran evidencia, todo el mundo lo va a saber y van a llegar estos testigos, no los testigos de Jehová, pero los testigos judíos que eran vírgenes de las 12 tribus, ¿ya? Y ahí lo dice la descripción del libro de Apocalipsis, y ellos van a venir y van a estar predicando a cada criatura, a cada persona, y según eso ahí van a tener la decisión de o aceptar o rechazar. Y acá los cobardes que decidieron ir con la bestia o el anticristo, los incrédulos, los abominables, los homicidios, y ahí empiezas a describir a todas las naciones que no se afiliaron con Dios, sino se fueron con el anticristo. Entonces ahí hay que entender el tema de la intención del texto. Acá está hablando especialmente en versículo 8 de aquellos que no eran salvos, los que no aceptaron a Cristo. Hay una segunda categoría dentro de los que no son salvos, que hay gente, lo puse como una categoría aparte porque los otros como que seguían la misma índole. Entonces, acá vemos otro texto que es 2 de Pedro 2, 20 y 21. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, ya pueden circular enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones de este mundo, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? Uno lee esto y podría quedarse perplejo. Una persona es iluminado, gusta de la palabra, cambia y después vuelve atrás y es peor el estado posterior después de haber escuchado que el anterior. Y dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, cuando uno ve este texto, ahora ya estamos empezando a entrar en algunas declaraciones fuertes. ¿Cuáles son algunas de estas declaraciones fuertes? Número 1, que fueron enredados y fueron vencidos. Además, su postrer estado llega a ser peor que el primero. Y finalmente, le hubiera sido mejor no haber conocido el camino que haberlo conocido y haber vuelto atrás. Entonces, acá se ve bastante convincente. Ahora, la clave, en mi opinión, y acá es donde es crucial, volver a entender el texto. Para empezar, voy a leer algunos versículos de este capítulo para que nos ayude a entender de qué están hablando. En versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Y voy a parar ahí, ¿ya? De qué es el tema central del comienzo de este capítulo. Hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, van a haber falsos maestros en el Nuevo Testamento. Ya, acá es donde se empieza a construir el tema.
que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. No a ellos, sino al mundo. Dios rescató al mundo y Jesús pagó el precio para ganar todo el mundo. Y acá negaron al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 3. Y por la avaricia harán mercadería. Esta es su motivación. Estas son gente que van a ser falsos maestros, que van a traer enseñanzas destructoras y lo harán con la motivación de avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles. Versículo 5. Si Dios no perdonó al mundo antiguo. Versículo 6. Si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ahí empieza a mencionar la severidad de Dios en el Antiguo Testamento. Este no es un tema ligero. Los ángeles abiertamente se rebelaron contra Dios en lo que era la caída. La destrucción que fue en los tiempos de Noé, ¿ya? Ellos habían sido expuestos a gente desde Adán hasta Matusalén, a Enoc y a todos los grandes. Y aún así se rebelaron contra Dios, no eran ignorantes. Si Dios condenó a Sodoma y Gomorra en la presencia de ángeles y no pudieron ni respetar a ángeles, acá está hablando, Dios es un Dios severo. Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, a los no salvos, para ser castigados en el día del juicio? Esta gente injusta siendo paralelo con aquella gente que está trayendo estas falsas enseñanzas, falsos maestros, gente que se hace pasar por falsos profetas o lo que sea. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse y deleitarse cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en su horror. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, ¿qué no son estas personas? Primeramente sabemos que toda esta condenación diciendo mejor no hubiera sido conocer el camino que haberlo conocido y haberse ido atrás y haber abusado, está hablando de falsos maestros. El juicio a falsos maestros. Y si estos falsos maestros son falsos maestros específicamente porque son inconversos. Su motivación era ganar plata. Nunca creyeron. Vinieron a destruir. Y Pedro está diciendo, ten cuidado de ellos. Porque tú saldrás para atrás si lo escuchas. Ellos serán severamente condenados. No por haberse incrédulos, sino por haber contaminado a aquellos que estaban buscando de Dios. Y ahí entran muchos de los líderes de las sectas que prometen milagros, que prometen profecía, que dicen que son acá arriba, cuando no lo son, y están ahí para lucrarse y abusar de aquellos que están buscando. Entonces, este texto acá no está hablando de que la salvación se pierde. Este texto está hablando de una condenación a aquellos que ya son inconversos, que se están aprovechando del cristianismo para abusar de ellos. Mateo 7. Otro texto que era de los 23, versículos 19 al 21, dice así. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ahí así lo puedo yo sentir que se está predicando. Si tú no tienes frutos de Dios, Dios te va a cortar y echar al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, preámbulo, preliminar, ¿ya? El argumento sería, aquí vemos que, otro punto convincente, Jesús dice, no es el que dice Señor, Señor, no es el que dice tengo fe, no es el que hizo una oración el que va a ir al cielo, sino el que tiene buenos frutos y es obediente. Si uno toma ese verso, guacho, así libre, sin ninguna antes y después, podría decir, tú dices, para ir al cielo no es porque tú dices que eres salvo, sino tienes que tener fruto y tienes que obedecer a Dios para ser salvo y empiezan a construir. Bueno, esa obediencia significa tienes que ir el domingo. Bueno, esa obediencia significa que tienes que diezmar. Bueno, esa obediencia significa que tienes que tomar un ministerio. Bueno, esa obediencia significa, y empezamos a hacer nuestra lista de leyes de hombre. La clave, de nuevo, es ir al texto antes y después. El texto antes dice así.
Guardaos, versículo 15. ¿De quién? De los falsos profetas. Paralelo con Pedro. Que vienen a vosotros con vestidas de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Ya? A todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por su fruto lo conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor. Y después da la descripción de cómo conocerlo. ¿Cuáles son los buenos frutos? El líder que obedece a Dios. El líder que obedece a la conversión, a la salvación. Y después en versículo 22-23 dice, ¿acaso no echamos demonios? ¿Acaso no profetizamos? ¿Acaso no hicimos milagros? Y Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque jamás los conocí. Conocimiento acá está hablando de salvación. Nunca fuiste salvo. Ustedes son lobos rapaces que se están... Entonces estos dos textos están vinculados. Ya no son dos textos diferentes. Entonces acá está dando una advertencia de cómo saber si alguien es legítimamente un buen maestro o si uno es un falso maestro. Entonces la intención del texto acá está hablando de falsos maestros. Ellos son los que van a recibir el ser cortado. La voluntad del Padre, el que obedece a la voluntad del Padre es todo aquel que se arrepiente, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces todo esto está vinculado. Ese texto no se puede ocupar para decir que la salvación se pierde porque tiene una idea progresivo, ¿ya? Que va construyendo el uno sobre el otro. Primero, cuidado de los falsos maestros. Así saben que un buen maestro es un falso maestro. Y está hablando de Israel, no está hablando de los cristianos, aunque se podría aplicar para nosotros. Y finalmente está diciendo, ellos van a decir, Señor, hicimos todas estas cosas para ti. Los fariseos, hicimos todas estas cosas para ti. Dios dice, nunca os conocí. Bueno, el tiempo se acabó. Tenía dos textos más. Hebreos 10, 26 al 31 lo pueden leer en su casa si es que quieren. La clave ahí dice, porque si pecamos voluntariamente, es entender la palabra pecar dentro de toda la intención del libro. Hebreo está hablando para tratar de convertir al judío al cristianismo y está dando evidencia sobre todo, y finalmente dice, si ustedes no creen y pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados y una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y continúa el texto y está diciendo, si pecan voluntariamente, la palabra pecar es una palabra de índole cotidiano. Y esta índole cotidiano está hablando específicamente de lo siguiente. Si la palabra pecar es fracasar, en pocas palabras, fracasar. Si nosotros fracasamos voluntariamente al no aceptar la salvación, ¿qué nos queda más que un horrendo juicio? ¿Por qué? Y acá se ve la evidencia del texto en versículo 29. Porque nosotros hemos pisoteado al Hijo de Dios, hemos tenido por inmunda la sangre del pacto, hemos rechazado lo que Dios ha dado para salvación. Y esa era la advertencia que estaba dando el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo 6, ya si no quedó claro y necesitan que lo retome, por favor me avisan para la próxima semana. Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, acá la intención de Hebreos, el autor está diciendo, judíos han sido eliminados, Jesús es la luz del mundo vino, gustaron del don celestial, Jesús es el don el regalo de Dios, lo probaron en sus bocas, ¿ya? No significa que lo ingirieron, no significa que lo pudieron, que lo aceptaron, sino simplemente tuvieron el tacto de ello. Lo vieron, lo gustaron con la boca, fueron hechos partícipes, vieron cómo el Espíritu Santo obró en el día de Pentecostés. Gustaron de la buena palabra. Jesús es la buena palabra, la enseñanza de la iglesia, los poderes del siglo venidero, todos los milagros. Y aún así, no fueron firmes en creer en Jesús. Cayeron, fracasaron, no lograron la meta. Dice, ¿cómo van a poder ser salvos si ya Dios se manifestó, Jesús se manifestó, el Espíritu Santo se manifestó, no se arrepintieron? Y esta palabra arrepentirse en este texto no dice un cambio de dirección, sino no fueron contritos en el corazón de ver todas estas cosas.
Si matan a Jesús de nuevo en la cruz, si no le afectó la primera vez, no le va a afectar de nuevo. Entonces está diciendo, avancemos. Y la intención de Hebreos 6 al principio dice, avancemos no poniendo de nuevo el fundamento, porque los que no se arrepintieron la primera vez con todas estas cosas, no vamos a malgastar el tiempo de nuevo por la dureza de su corazón. Y es parecido al vínculo que hay con lo que es el pecado imperdonable. Cuando viene el pecado imperdonable, ya Jesús dice, el que blasfema contra el Padre se le puede perdonar. El que blasfema contra el Hijo se le va a perdonar. El que blasfema contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar. Ese texto, ya no tengo tiempo para desarrollarlo, está hablando de un pecado nacional de Israel, donde negaron al Padre en el Antiguo Testamento, negaron al Hijo en el Evangelio y finalmente negaron al Espíritu Santo a través de la Iglesia en el libro de Hechos. Y en el año 70 llegó el juicio sobre ellos. No se le perdonó ese juicio. Y es un juicio bastante fuerte que fue revivido en el Antiguo Testamento con Babilonia. Pero Dios no se ha olvidado de Israel y Dios va a ocuparlo de nuevo. Entonces, estos textos nos hablan acerca de que se pierde la salvación si no tiene una identidad propia, hablando de la dispensación de la ley, o está hablando acerca de gente que realmente describe gente no salva versus gente que sí son salvas. Bueno, se me acabó el tiempo. Próxima semana vamos a avanzar con la segunda parte de este mensaje. Que el Señor le bendiga.